Bueno, ¿qué puedes contar de este encuentro que se desarrolló ayer? Bueno, mirá, la verdad es que fue un encuentro que vinimos trabajando de la mano de muchos desde INJUVE, del Instituto Nacional de Juventud. Bueno, al frente está Macarena Sánchez, pero bueno, también hay gente que estuvo en todo lo que fue el armado, en la convocatoria, en el diálogo, ¿no? Hablar de diálogo en un momento de tantas brechas me parece que ya es un paso adelante. Estuve muy en contacto también con uno de los directores, que fue Santiago Pablinelli, también de la tercera, de Almirante Brown, originario, y es un espacio, como te decía antes, de encuentro entre partes que por ahí en la dinámica diaria no logramos quizás una comunión, si bien con la mayoría yo pertenezco a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, y en ello también está la pata industrial, que es ADIVA, la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, y con muchos actores veníamos trabajando, incluso en la parte sindical, pero la verdad es que es una propuesta superadora que desde el Instituto Nacional de Juventud, por parte del Gobierno Nacional, se dé un espacio de encuentro donde se plantee una agenda estratégica, una agenda de planificación, palabras que parecen muy importantes, pero que quizás en la práctica diaria no se venían dando. Y por primera vez el Instituto Nacional de Juventud tiene una mirada bien orientada hacia el sector productivo también, ¿no? De interpelar desde la cuestión del trabajo, pero el trabajo como la comunión de los espacios, tanto pymes como empresariales. Han convocado a la Unión Industrial Argentina, la UIA, en la parte de la provincia de Buenos Aires a UISBA, pero también había otros actores como UPCN, como personas de Idea Joven, estaban los chicos también de la CTA, toda gente joven, sub 35 y sub 40, de UTEP, muy importante. Came Joven estuvo presente, que es nuestra entidad madre. Todas personas que, construimos desde nuestros espacios como dirigentes la agenda del trabajo y de la producción en nuestra nación, y desde ese lugar es donde hizo el planteo Santiago, ¿no? Muy interesante, de la resignificación del término de lo político, ¿no? Tan bastardeado. Y hablar de resignificación tiene que ir de la mano de un trabajo conjunto y un espacio de encuentro. Así que de eso más o menos es lo que se basó el consejo y el lanzamiento. Todos firmamos nuestro compromiso para dar lugar a esta nueva parte de la historia argentina. ¿Y qué pensás, Daniela, que en políticas concretas, para bajar todo lo que comentabas del objetivo macro que tiene este consejo, en políticas concretas, ¿qué podría hacer puntualmente? Mira, para bajarlo a lo concreto, me encantó la pregunta. Nosotros desde la gremial hemos identificado que hay que salir del perfil netamente, ¿no?, de mirar lo que al pyme por ahí le afecta, sino mirar una cuestión más holística, que es lo que viene a trabajar esto. Y en la práctica concreta, desde ir desde la juventud basada en el presente, ¿no? Ese también fue el foco del encuentro, ¿no? Pensar la juventud como una cuestión de futuro. Y en esto le agrego un condimento personal, que es también, ¿no? Nosotros tenemos el gran desafío de que, si bien existe un instituto de juventud, desde la gremial empresaria de FEBA, existe un área de juventud que es GEFEBA, en donde la conducción la tiene Sebastián Regaño. Yo he terminado mi mandato, yo fui la primera presidenta mujer de ese espacio, el mandato 2019 hasta 2021, y lo lidera quien era mi secretario general. El gran desafío que tenemos es la convivencia generacional, ¿no? En términos de otras corrientes es el trasvasamiento, después se ha hablado del recambio, pero nosotros venimos hablando de convivencia. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar una sabiduría mayor a la que se venía gestando. Esto para ir a lo concreto, ¿no? Hablar de convivencia no es solamente una cuestión discursiva, sino decir, la juventud tiene que estar en la agenda actual del país, en la agenda actual de los movimientos y de los sindicatos y de las gremiales, pero desde un lugar de sabiduría, de no desplazar al otro, porque eso también es una mirada muy del Papa Francisco, que si nos sentamos en la base del Consejo, uno que tuvo a través de la Federación, que somos parte también de la economía de Francisco, una economía con rostro humano implica no hablar de la cultura del descarte. Entonces la juventud tiene que estar ahí a la cabeza de plantear un escenario superador. Volviendo al tema de los colegios, que era algo que me había quedado, que te lo había comentado como para ir a lo puntual. Por ejemplo, nosotros desde GEFEO, desde la juventud y también desde la federación, vemos que, por ejemplo, los colegios técnicos, muchas veces agrupados en COPRED, que es todo el Consejo de Escuelas Técnicas de la provincia de Buenos Aires, terminan haciendo a los chicos, para justificar las prácticas profesionalizantes, algo horroroso. Yo siempre tomo esto como ejemplo porque me parece clave. Terminan pintando una escuela privada de sus compañeros que van a escuela privada, lo cual me parece una metáfora muy muy triste, ¿no? De la foto de lo que podría ser una práctica profesionalizante.
que tan bastardeadas también estuvieron en un determinado momento, pero que tan necesarias son para enfrentar a los pibes jóvenes al escenario real del trabajo. En ese sentido, lo que proponemos es, bueno, articular con las cámaras empresariales, articular con la juventud desde el sector productivo y que seamos mentores, seamos formadores de formadores, decimos. Y poder generar reales prácticas profesionalizantes, que no terminen los chicos trabajando en grandes cadenas de hamburguesas en formato de prácticas profesionalizantes, cuando sabemos que quizás es una foto precarizada más que realmente una práctica. Entonces esas son detecciones concretas que seguramente van a ser llevadas en las diferentes reuniones que vamos a tener en virtud de este Consejo Multisectorial, que muchas veces las alzamos desde nuestro lugar particular, pero viéndonos hoy en una comunión con diferentes, porque había sectores de cultos como Asiera, había gente de la pastoral social, un conjunto de personas que entre todos vamos seguramente a marcar una agenda superadora, más allá de los diferentes espacios, en un espacio común. Sí, a ver, pienso que además hablabas recién del trasvasamiento generacional, también hay una transversalidad, ¿no?, de actores de la vida social, y pienso que un poco tiene el espíritu del Consejo Económico y Social que encabeza Gustavo Vélez, ¿no?, por lo que contás, un poco esa idea también de generar políticas de largo plazo y con diferentes actores que contenga ese mismo espacio. Es que va de la mano, es en sintonía con es la parte del consejo que orientado a agrupar a la juventud, pero va en sintonía con eso. Esto es parte de esta estrategia más amplia. Y sí, bueno, ustedes sabrán que parte del consejo, o sea, como referente también estuvo en un momento nombrado Pérez Esquivel, y va muy de la mano con todo este concepto que ya te digo, a mí me retrotrae mucho a los encuentros de economía con rostro humano que plantea a nivel mundial el Papa Francisco, como para traerlo a nivel metafórico, pero son espacios, y también volviendo a un tema por ahí más laudatista, más desde ese palo por ponerlo en escena como metáfora, siempre hablamos del poliedro, ¿no?, como esa imagen que se conforma con diferentes partes, el poliedro como imagen geométrica, ¿no?, para que lo puedan visualizar toda tu audiencia. Pero esa imagen de con diferentes partes hacer una figura, no es necesario que todos seamos lo mismo, pero de verdad creérnosla, no desde la boca para afuera. Y la verdad es que, por ejemplo, en la mesa, como te decía, ¿no?, estaba la UIA, y ellos por ahí representan un sector que, además de contener PYME, contienen a empresas más grandes que las que se contienen en la Federación o en CAME. Y sin embargo nosotros ya venimos articulando, porque cuando hablas con determinados sujetos de esos espacios, te comentan que el 90% de su repercusión tienen que ver con comerciantes, tienen que ver con el que va, porque ¿qué son las pymes? Que a veces no hay que empezar por ahí. Las pymes es el tipo que vos vas a comprarle todos los días, que tiene un comercio, desde ahí hay que empezar a hablar de las pymes. Los empresarios jóvenes son algunos de los que tienen monotributo y empiezan a generar su idea de negocio y empiezan a generar la producción. No somos diferentes, somos parte de lo mismo, somos un trabajador más en la cadena, como algún día lo dijo el gobernador actual de la provincia. Sí, ahora veo que pues ya hemos hablado en otra oportunidad con otros empresarios, es fuerte la impronta y el mensaje del Papa Francisco, ¿no?, inclusive en un sector importante del empresariado con ese mensaje. ¿Qué es lo que vos rescatás o por lo menos ves que mencionan tus compañeros, tus compañeras de sectores empresarios de este mensaje del Papa Francisco? Bueno, esto es una mirada y un paralelismo muy personal, ¿no?, que le agrego a la entrevista que me estás haciendo, pero el punto de confluencia es esto que te decía, más allá de lo que uno pueda creer o no en un determinado movimiento, que la prédica es muy similar en unir partes que por ahí de otra forma es más difícil que se unan. Ese es el mensaje. En una sociedad donde las brechas van desde porque la brecha va también del trabajador hacia el empresario, y es una brecha que en realidad, si bien existe, el antiempresario nos generó esta brecha, porque no hay que desconocer que en el sector empresario hubo históricamente actores que atentaron contra los colaboradores, incluso hasta con las pymes, pero esos no son los empresarios, esos son los antiempresarios, el no empresario. Ese es el concepto que tenemos que resignificar y reivindicar, ¿no? El empresario argentino, el empresariado argentino, las cooperativas no es versus las pymes,
y hay que empezar a trabajar en las microbrechas que en definitiva siguen fraccionando a la patria. En ese sentido estamos todos de acuerdo, más allá de si lo dice el Papa Francisco, lo dice el Consejo Multisectorial. Digo, estamos todos los dirigentes jóvenes convencidos de que tenemos que dar lugar a otras batallas que no sean justamente la de dividirnos, sino que sean positivas. Sí, y te pregunto también, ¿no?, en este ámbito empresarial, ¿cuál es el clima que vos captás de todas esas modificaciones que aceleró la pandemia? ¿No hay expectativa, hay preocupación, inquietud por todos estos cambios y aceleración que ha tenido la economía con la pandemia? Mira, nosotros nos ocupamos de más allá de las creencias, porque muchas veces el dirigente tiene que hacer una lectura rápida y no cuenta con datos, ¿no? Pero hicimos una investigación junto a colaboradores del CONICET y bueno, el resultado fue el esperado, lamentablemente. El sector PYME es sacudido y sobre todo nosotros que tenemos sectores específicamente de juventud y de mujeres, son los actores primero se vieron perjudicados y en mayor escala. En el caso de las mujeres, sobre todo jóvenes, en rango quizá de construir su familia o con ya una construcción dada, la realidad es que siguen siendo las principales cuidadoras, y eso en un actor PYME es incluso el quiebre de su propia empresa, porque de vuelta te digo, la vendedora que es, en un caso extremo, ¿no? La vendedora que es madre soltera, que tuvo que afrontar esto y no tiene ni un colaborador en su negocio, y bueno, a ver cómo se resuelve, cómo crees que se resolvió esa situación. Entonces, pero así como te digo esto, es la primera vez que en los programas públicos se empieza a considerar, por ejemplo, en programas que tienen que ver con la producción, se empieza a considerar la necesidad de la figura de cuidadora para rendir, aceptados en la rendición de determinados fondos, como el argumento para aportes no reembolsables, dentro de los aportes no reembolsables. Entonces digo, hay una mirada del cuidado, ¿no? Y eso es importante, hay una postura, pero la realidad es que la pandemia fue más rápido muchas veces que las soluciones que se pueden encontrar. Aún así, creo que los que son empresarios en Argentina tienen un germen muy raro, que es el que hace que sigamos adelante, y es el que siguen apostando y siguen buscando soluciones donde hay problemas. Hoy no hay un escenario final de todo esto. Sí hay muchos cambios que estamos trabajando continuamente en detectarlos y ver cómo acompañarlos desde la gremial empresaria. Y la última, ¿cuál es la relación, cómo evaluás la relación, por ejemplo, con el gobierno nacional, con lo que tiene que ver con la parte PYME, también con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es tu evaluación de esa relación y de la promoción al sector PYME que hacen desde esas instancias? Bueno, hay varios incentivos al sector PYME. Lo que pasa es que el PYME está en la agenda diaria continuamente, entonces por ejemplo, de lo que tratamos de cultivar y de llevar a la práctica continuamente de la gremial empresaria, mucho es que en los eventos poder aprovechar y incluir a algunos asesores. Hubo un evento específicamente del área joven también en donde se hizo que hubiera asesores directamente del ministerio, porque muchas veces el contador que tiene el PYME no termina por involucrar y dar a conocer estos programas. Entonces a veces el acceso a la información hay que ayudarlo, y la gremial empresaria es clave para esto. Desde nuestro lugar estamos siempre a disposición en este sentido, transmitiendo cada paso que da el gobierno, tanto nacional como provincial, y en los local, en nuestras cámaras de base, que para que el público que te está escuchando lo entienda, nosotros tenemos una instancia que es la local de las cámaras de cada ciudad. Luego, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, a nivel nacional está la Confederación Argentina de la Media Empresa. Pero esos son los 3 escalones, y siempre se trata de acompañar con una bandera partidaria, más allá de que cada uno como individuo tiene el corazón puesto quizás en algún lado. Bien, bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo la comunicación, y seguramente en otra oportunidad estaremos volviendo a hablar. Bueno, un placer, a disposición para ustedes, y sigan con esto de transmitir los mensajes a la sociedad. Muchas gracias.